El reloj marcaba las 3:20 de la madrugada cuando las puertas automáticas del área de urgencias del Hospital General de Guadalajara se abrieron de golpe. 2 camillas entraron casi simultáneamente, empujadas por paramédicos que gritaban información vital mientras corrían por el pasillo principal. Doctora Martínez, trauma grave, accidente automovilístico en el periférico, 2 víctimas, ambas inconscientes, signos vitales inestables. Valeria Martínez llevaba 14 horas de guardia. Era médica residente de segundo año en el área de urgencias, y aunque el cansancio ya había hecho nido en sus huesos, la adrenalina que venía con cada emergencia la mantenía funcionando como un reloj suizo. A sus 29 años, había aprendido que en urgencias no había espacio para las emociones. Solo protocolos, decisiones rápidas, manos firmes. Se puso los guantes de látex con un movimiento automático mientras se acercaba a la primera camilla. Paciente masculino, aproximadamente 32 años, trauma cráneoencefálico severo, múltiples contusiones, posible fractura de costillas, presión arterial cayendo. Valeria comenzó a dar órdenes a las enfermeras, solicitando estudios, preparando para intubar si era necesario. Fue entonces cuando vio su rostro. El mundo se detuvo. El ruido del área de urgencias se convirtió en un zumbido lejano. Las voces de los paramédicos, las enfermeras, los otros médicos, todo se desvaneció, porque el hombre en la camilla, el paciente con trauma cráneoencefálico severo, el hombre que estaba luchando por su vida frente a ella, era Sebastián, su esposo. Sebastián Ruiz, con quien se había casado hacía 5 años en una ceremonia íntima en Tlaquepaque, con quien compartía un departamento en la colonia americana, con quien supuestamente había cenado esa misma noche antes de que ella saliera a su guardia de 24 horas. O al menos eso era lo que él le había dicho. Voy a cenar algo y me duermo temprano, amor. Te veo mañana cuando salgas. Descansa. Las manos de Valeria temblaron por una fracción de segundo antes de que el entrenamiento médico tomara control nuevamente. «Doctora Martínez, la segunda víctima», gritó una de las enfermeras. Valeria giró la cabeza hacia la camilla contigua y lo que vio terminó de destrozar el mundo que conocía. En la camilla de al lado había una mujer joven, no mayor de 25 años, con cabello largo teñido de rubio, vestida con un vestido rojo ajustado ahora manchado de sangre. Tenía una herida profunda en la frente, el brazo izquierdo claramente fracturado, y estaba semiconsciente, gimiendo de dolor. Pero lo que hizo que el corazón de Valeria dejara de latir por un segundo fue el anillo que la mujer llevaba en la mano derecha, un anillo con un zafiro azul rodeado de pequeños diamantes. Valeria conocía ese anillo. Era el anillo que había pertenecido a la abuela de Sebastián, el anillo que él le había mostrado hace años diciendo, «Algún día se lo voy a dar a alguien muy especial». Valeria había asumido que ese alguien especial sería su hija, cuando la tuvieran. Nunca imaginó que sería su amante. «Doctora Martínez, necesitamos decisiones ahora». La voz del doctor Ramírez, el médico de guardia senior, la sacó de su parálisis momentánea. Valeria parpadeó, respiró profundo, y tomó la decisión más difícil de su vida profesional. «Doctor Ramírez, necesito que tome el caso del paciente masculino», dijo con voz firme, aunque por dentro sentía que se estaba desmoronando. «Yo me haré cargo de la paciente femenina». El doctor Ramírez la miró con confusión. «¿Estás segura? El masculino está más grave». «Estoy segura», respondió Valeria. «Conflicto de intereses. Conozco al paciente». El doctor Ramírez asintió sin hacer más preguntas. En urgencias, cuando un médico declaraba conflicto de intereses, se respetaba sin cuestionamientos. Tomó posición junto a la camilla de Sebastián mientras Valeria se enfocaba en la mujer del vestido rojo. «¿Nombre de la paciente?», preguntó Valeria a los paramédicos mientras revisaba las pupilas de la mujer con una linterna. «Carla Mendoza, 24 años. Venían juntos en el vehículo. Aparentemente el conductor, su esposo, perdió el control en una curva del periférico, impacto frontal contra un poste de luz». «Su esposo», repitió Valeria mecánicamente. Las palabras eran cuchillos en su pecho, pero sus manos seguían trabajando con precisión profesional, revisando signos vitales, ordenando radiografías,
limpiando heridas. Sí, doctora. Ella seguía repitiendo, mi esposo, cuando la sacamos del vehículo, explicó el paramédico. Valeria sintió náuseas, pero las tragó. Carla, ¿me escuchas? Soy la doctora Martínez. Estás en el hospital. Vas a estar bien. Los ojos de Carla se abrieron ligeramente, desorientados, llenos de dolor y confusión. Sebastián, murmuró. ¿Dónde está Sebastián? ¿Está bien? Valeria apretó la mandíbula. Tu acompañante está siendo atendido por otro médico. Ahora necesito que te concentres en respirar. Vamos a llevarte a radiología. Durante las siguientes 2 horas, Valeria funcionó en piloto automático. Atendió a Carla con la misma profesionalidad que le había dado a cada paciente durante su residencia. Le tomó radiografías que mostraron una fractura de radio y cúbito en el brazo izquierdo. Le suturó la herida de la frente con 18 puntos. Le administró analgésicos y líquidos intravenosos. Le habló con calma cuando Carla, ahora más consciente, lloraba preguntando por Sebastián. En ningún momento le dijo, estoy casada con él. En ningún momento le reveló que el hombre por el que ella lloraba dormía cada noche en su cama, o al menos eso era lo que él Valeria creía hasta hace 2 horas. A las 5:30 de la mañana, cuando Carla ya estaba estabilizada y dormitando por los medicamentos, y Sebastián había sido llevado a cuidados intensivos con pronóstico reservado pero estable, Valeria finalmente se permitió salir al patio trasero del hospital, donde los médicos iban a tomar aire. Se quitó los guantes de látex, la bata manchada de sangre, la cofia que cubría su cabello castaño recogido en una cola de caballo. Se sentó en una banca de concreto y por primera vez en 14 años de formación médica, desde que entró a la carrera de medicina a los 18 años, Valeria Martínez se permitió llorar en su lugar de trabajo. Las lágrimas caían silenciosas por las mejillas. No sollozaba, no gritaba. Solo lloraba mientras su mente reproducía una y otra vez las imágenes de las últimas horas. Sebastián inconsciente en una camilla, una mujer desconocida con el anillo de su abuela, las palabras del paramédico, su esposo, su esposo, su esposo. ¿Cuánto tiempo?, se preguntó Valeria en voz alta, mirando al cielo que comenzaba a clarear con los primeros rayos del amanecer sobre Guadalajara. ¿Cuánto tiempo llevaba Sebastián con esa mujer? ¿Meses? ¿Años? ¿Desde cuándo su matrimonio era una mentira? Recordó los últimos meses. Sebastián había estado distante, es cierto. Decía que tenía mucho trabajo en su empresa de consultoría. Salía temprano, llegaba tarde. Había noches en que ni siquiera llegaba diciendo que se había quedado en casa de un amigo porque la junta se había extendido demasiado. Valeria, sumergida en su residencia médica con guardias de 24 y hasta 36 horas, no había cuestionado nada. Confiaba en él. O tal vez simplemente estaba muy cansada para ver lo obvio. Valeria, la voz de su amiga y colega, la doctora Patricia Sánchez, la sobresaltó. Patricia se sentó a su lado en la banca. Me enteré. Lo siento mucho. Valeria se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Atendí a su amante Patí. Le salvé el brazo, le suturé la cara y ella no dejaba de preguntarme por él, sin saber que yo soy su esposa, o que pensaba que lo era. Eres la médica más profesional que conozco, Vale. Lo que hiciste allá adentro, atender a ambos sin perder la compostura, eso requiere una fuerza que muy pocos tienen. No me siento fuerte, confesó Valeria. Me siento estúpida, ciega. ¿Cómo no me di cuenta? Porque estabas confiando, porque estabas ocupada salvando vidas, porque asumiste que el hombre con el que te casaste era honesto. No es tu culpa, Vale. Valeria se quedó en silencio por un largo momento. Luego preguntó, ¿cómo está, Sebastián? Estable. El doctor Ramírez dice que va a despertar en unas horas. El trauma cráneoencefálico no fue tan grave como parecía inicialmente. Tuvo suerte. Suerte, repitió Valeria con amargura. Sí, mucha suerte. ¿Qué vas a hacer? Valeria se puso de pie. Primero voy a terminar mi guardia. Quedan 3 horas. Luego voy a ir a casa, voy a ducharme y voy a volver aquí cuando él despierte. Y vamos a tener una conversación muy, muy larga. Patricia asintió. ¿Quieres que esté contigo? No.
respondió Valeria. Esto tengo que hacerlo sola. Las siguientes 3 horas fueron las más largas de la vida de Valeria. Atendió a otros pacientes, un niño con asma, una señora con presión alta, un joven con una herida de navaja en una pelea estratajera. Cada caso requería su completa atención y Valeria la daba, pero en el fondo de su mente, como un tambor constante, estaba la imagen de Sebastián y Carla en camillas contiguas. A las 8:30 de la mañana, su guardia oficialmente terminó. Se cambió de ropa en el vestidor de médicos, poniéndose jeans y una blusa simple. Su reflejo en el espejo le mostró a una mujer ojerosa, con el cabello despeinado, con la mirada de alguien que no había dormido en más de 24 horas y que acababa de descubrir que su vida era una mentira. Condujo su Honda Civic por las calles de Guadalajara en hora pico. No, lo interrumpió Valeria con voz firme. No es complicado, es simple. Me traicionaste. Nos casamos hace 5 años, prometiste serme fiel, y en lugar de eso construiste una vida completa con otra mujer. Así que ahora, vas a hacer algo por mí, Sebastián. Vas a explicarme, con total honestidad, cuánto tiempo, cómo empezó y por qué. Sebastián abrió los ojos y miró al techo, incapaz de sostener la mirada de Valeria. 1 año y medio, admitió finalmente. La conocí en un congreso de negocios en Puerto Vallarta. Al principio era solo atracción física, una aventura de una noche que pensé que terminaría ahí, pero luego seguimos en contacto. Empezamos a vernos cuando tú tenías guardias, y se convirtió en algo más. ¿Algo más?, repitió Valeria. Sebastián, ella lleva el anillo de tu abuela, el anillo que me dijiste que era para alguien muy especial. Sebastián se cubrió el rostro con la mano que tenía libre. Le dije que me iba a divorciar. Le prometí que estaríamos juntos oficialmente. Pero cada vez que estaba a punto de hablarte, tú estabas tan cansada, tan estresada con la residencia. Nunca parecía el momento correcto. Entonces decidiste simplemente continuar engañándome, concluyó Valeria. Qué conveniente. Yo te amo, Valeria, dijo Sebastián, y su voz se quebró. Siempre te he amado, pero tú estás casada con tu carrera. Tus guardias de 24 horas, tus 36 horas sin dormir. Hay semanas en las que apenas te veo. Carla, ella tiene tiempo para mí. Ella me hace sentir importante. Valeria sintió la rabia subir por su garganta, pero la controló. Yo estoy salvando vidas, Sebastián. Estoy completando una residencia médica, uno de los periodos más demandantes de la carrera de un médico. Tú lo sabías cuando nos casamos. Tú dijiste que me apoyarías. Y lo hice, se defendió Sebastián. Pero es solitario, Valeria. Es como estar casado con un fantasma. Entonces debiste hablar conmigo, gritó Valeria, perdiendo finalmente la compostura. Debiste decirme que te sentías abandonado. Debimos ir a terapia. Debimos intentar arreglarlo. Pero en lugar de eso decidiste buscar consuelo en los brazos de otra mujer. Y ni siquiera tuviste el valor de decírmelo. Tuve que descubrirlo porque ustedes dos terminaron en mi sala de urgencias, después de un accidente que pudo matarlos. Sebastián lloraba ahora, lágrimas cayendo por sus mejillas magulladas. Lo siento tanto. Nunca quise lastimarte. Pero me lastimaste, respondió Valeria, y ahora su voz volvía a estar calmada, fría. Me lastimaste de la peor manera posible. Y lo peor es que cuando vi tu nombre en esa camilla, cuando vi que estabas herido, mi primer instinto fue salvarte. Porque todavía te amo, Sebastián. A pesar de todo, una parte de mí todavía te ama. Y eso me hace sentir estúpida e idiota. No eres idiota, dijo Sebastián. Eres la mujer más inteligente, más fuerte que conozco. Claramente no lo suficientemente inteligente para darme cuenta de que mi esposo tenía un amante, respondió Valeria con amargura. Se quedaron en silencio por un largo momento. Los monitores pitaban suavemente de fondo. Afuera de la habitación, el hospital continuaba con su ritmo frenético de siempre. ¿La amas?, preguntó finalmente Valeria. A Carla. ¿La amas? Sebastián cerró los ojos. Sí, la amo. Valeria asintió lentamente. Está bien. Entonces, esto es lo que va a pasar. Cuando salgas del hospital,
No vas a regresar a nuestro departamento. Voy a empacar tus cosas y te las voy a mandar a donde me digas. Vamos a iniciar los trámites del divorcio. Y después de eso, no quiero volver a verte nunca más. Valeria, por favor, suplicó Sebastián. No, lo interrumpió ella. No hay más nada que discutir. Hiciste tu elección, Sebastián. Elegiste a Carla. Así que ahora vive con esa decisión y déjame vivir con la mía. Valeria caminó hacia la puerta, pero antes de salir, se volteó una última vez. Una cosa más. Anoche cuando los trajeron a urgencias, pudiste haber muerto. Ambos pudieron haber muerto. Y lo primero que hizo el hospital fue llamarme a mí porque soy tu contacto de emergencia, porque legalmente soy tu esposa. Así que mientras estés aquí, seguiré siendo responsable de tus decisiones médicas. Pero en el momento en que salgas por esa puerta, quiero que actualices toda tu información, que pongas a Carla como tu contacto de emergencia, porque yo ya no quiero tener nada que ver contigo. Dicho esto, Valeria salió de la habitación, cerró la puerta con cuidado y caminó por el pasillo de cuidados intensivos con la cabeza en alto. Las enfermeras la miraban con una mezcla de compasión y admiración. Claramente los rumores ya habían corrido por todo el hospital. Valeria llegó al baño del personal, entró en uno de los cubículos, cerró la puerta con seguro y finalmente se permitió colapsar. Se sentó en el piso frío de azulejos y lloró. Lloró por el matrimonio que acababa de terminar. Lloró por los 5 años que había invertido en un hombre que la había traicionado. Lloró por la vida que había imaginado y que nunca sería realidad. Pero entre las lágrimas también había algo más. Había rabia, había determinación, había la certeza de que iba a salir de esto, porque Valeria Martínez no solo era una esposa traicionada, era una médica brillante, una mujer fuerte, una sobreviviente. Y si había sobrevivido a la escuela de medicina, a las guardias de 36 horas, a las cirugías imposibles y a los pacientes que se morían en sus manos a pesar de todos sus esfuerzos, entonces también iba a sobrevivir a esto. Los siguientes días pasaron en una niebla surreal para Valeria. Continuó con su rutina en el hospital, atendiendo pacientes, asistiendo a cirugías, tomando guardias. Pero en casa, el departamento que había compartido con Sebastián se sentía como un mausoleo de recuerdos muertos. Empacó las cosas de Sebastián metódicamente. Su ropa, sus libros, sus dispositivos electrónicos, todo en cajas de cartón que etiquetó con marcador negro. Mientras empacaba, encontraba más evidencias de su doble vida. Recibos guardados en bolsillos de sacos, mensajes de texto que había olvidado borrar en una tablet vieja, fotografías escondidas en libros. Cada descubrimiento era como reabrir una herida, pero Valeria continuaba. Necesitaba limpiar su espacio de toda huella de Sebastián. Necesitaba poder respirar en su propia casa sin sentir que se estaba ahogando en mentiras. Patricia venía a visitarla después de sus turnos. Traía comida porque sabía que Valeria no estaba comiendo bien. Se sentaban en la terraza del departamento con tacos de un puesto callejero cercano y Patricia dejaba que Valeria hablara o permaneciera en silencio, según lo necesitara. Una noche Patricia le preguntó, ¿has pensado en terapia? Valeria negó la cabeza. No tengo tiempo. Entre la residencia y todo esto. Vale, respondió Patricia gentilmente. Tú eres médico. Sabes que el trauma emocional es tan real como el trauma físico. Necesitas procesar esto con un profesional. Lo sé, admitió Valeria. Lo haré, eventualmente, pero ahora mismo solo quiero seguir funcionando. Si me detengo a procesar todo, siento que me voy a desmoronar completamente. Patricia le apretó la mano. Está bien desmoronarse a veces, vale. Eres humana. No tienes que ser fuerte todo el tiempo. Pero eso era el problema. Valeria había construido toda su identidad alrededor de ser fuerte. La mejor estudiante de su generación en medicina, la residente que nunca se quejaba de las guardias largas, la esposa que entendía y apoyaba. Si dejaba de ser fuerte, ¿qué le quedaba? Al 4.º día después del accidente, Valeria recibió una llamada del hospital. Era el doctor Ramírez. Valeria, Sebastián va a ser dado de alta mañana, su hermana viene a recogerlo. Solo quería que lo supieras. Gracias por avisarme, respondió Valeria. ¿Y la otra paciente? Carla Mendoza. También será dada de alta en los próximos días. El brazo está sanando bien. Las suturas en la frente están limpias. Va a tener una cicatriz, pero debería desvanecerse con el tiempo. Qué bien, dijo Valeria.
Y sorprendentemente lo decía en serio. A pesar de todo, no deseaba mal a Carla. Ella también había sido engañada a su manera. Sebastián le había mentido sobre su estado civil. Esa noche Valeria no pudo dormir. Se quedó despierta en la cama que había compartido con Sebastián, mirando al techo, reproduciendo en su mente toda su relación. Intentaba identificar el momento exacto en el que todo se había descompuesto. ¿Había sido cuando comenzó la residencia y sus horarios se volvieron locos? ¿Había sido antes? ¿Había habido señales que ella había ignorado? Recordó una conversación que habían tenido hace casi 2 años. Sebastián se había quejado de que nunca tenían tiempo juntos. Valeria había respondido que solo era temporal, que la residencia era demandante, pero que eventualmente las cosas se calmarían. Él había dicho, «Está bien, entiendo». Y Valeria había pensado que realmente entendía. Pero ahora se daba cuenta de que él había dejado de expresar sus necesidades no porque estuvieran satisfechas, sino porque había encontrado otra forma de satisfacerlas. A las 6 de la mañana Valeria se levantó, se duchó, se vistió con su uniforme médico y se fue al hospital. Tenía una guardia de 24 horas. Normalmente le molestaban. Recordó una conversación que habían tenido hace casi 2 años. Sebastián se había quejado de que nunca tenían tiempo juntos. Valeria había respondido que solo era temporal, que la residencia era demandante, pero que eventualmente las cosas se calmarían. Él había dicho, «Está bien, entiendo». Y Valeria había pensado que realmente entendía. Pero ahora se daba cuenta de que él había dejado de expresar sus necesidades, no porque estuvieran satisfechas, sino porque había encontrado otra forma de satisfacerlas. A las 6 de la mañana, Valeria se levantó, se duchó, se vistió con su uniforme médico y se fue al hospital. Tenía una guardia de 24 horas. Normalmente le molestaban las guardias tan largas, pero hoy la agradecía. 24 horas en las que podría enfocarse completamente en salvar vidas y no pensar en la suya propia que se estaba desmoronando. Llegó al hospital justo cuando las puertas automáticas de urgencias se abrían para recibir el día. El olor familiar a desinfectante y el sonido de monitores pitando le dieron una extraña sensación de paz. Aquí, en el hospital, ella sabía quién era. Aquí tenía un propósito claro. Aquí podía hacer la diferencia. Su guardia comenzó tranquila. Algunos casos rutinarios, nada demasiado complicado. Pero a media mañana, las cosas se complicaron. Llegó una familia completa después de un accidente en la autopista a Tepic. Padres, 3 hijos, todos con diferentes grados de lesiones. Valeria y el equipo de urgencias se movieron como una máquina bien aceitada. Triaje rápido, decisiones inmediatas, todos trabajando en sincronía perfecta. Valeria atendió al hijo mayor, un adolescente de 14 años con una hemorragia interna. Lo estabilizó, lo preparó para cirugía de emergencia, se quedó con él hablándole con calma mientras los cirujanos se preparaban. El chico estaba aterrado, preguntando por sus padres, por sus hermanos. Valeria le sostuvo la mano y le prometió que todos iban a estar bien, aunque no podía estar completamente segura de eso. Cuando el chico fue llevado a cirugía y Valeria regresó al área de urgencias, vio a los padres del adolescente abrazados, llorando pero juntos. El padre tenía el brazo roto, la madre tenía costillas magulladas, pero estaban juntos, enfrentando la crisis como equipo. Valeria sintió una punzada en el pecho. Eso era lo que ella había pensado que tenía con Sebastián. Un equipo. Una pareja que enfrentaría cualquier cosa juntos. Pero resultó que solo había sido una ilusión. A media tarde, durante un breve descanso, Valeria fue a la cafetería del hospital. Se sentó sola en una mesa del rincón con un café que no tenía intención de tomar. Estaba tan absorta en sus pensamientos que no notó cuando alguien se sentó frente a ella hasta que escuchó su voz. «¿Doctora Martínez?»
Valeria levantó la mirada y sintió que el estómago se le cayó al piso. Frente a ella estaba Carla Mendoza. Ya no llevaba el vestido rojo manchado de sangre. Ahora vestía jeans y una blusa holgada que acomodaba su brazo enyesado. La herida en su frente estaba cubierta con gasa limpia. Las dos mujeres se miraron en silencio por un largo momento. «Sé quién eres», dijo finalmente Carla con voz temblorosa. «Sebastián me lo dijo ayer. Que tú fuiste quien me atendió esa noche. Que eres su esposa». Valeria no dijo nada. Solo esperó. «Yo no sabía», continuó Carla y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. «Él me dijo que estaba divorciado, que había estado casado pero que ya había terminado hace años. Yo no soy el tipo de persona que se mete con hombres casados, tienes que creerme». Valeria estudió el rostro de Carla. Vio sinceridad ahí. Vio dolor. Vio a otra víctima de las mentiras de Sebastián. «Te creo», dijo finalmente Valeria. «Sebastián es muy bueno mintiendo. Me mintió a mí durante 1 año y medio. Perfectamente capaz de mentirte a ti también». Carla se limpió las lágrimas con la mano que tenía libre. «Lo siento tanto. Siento haberte causado tanto dolor. Si hubiera sabido...» Valeria levantó una mano para detenerla. «No es tu culpa. La culpa es de Sebastián. Él es quien hizo los votos. Él es quien decidió engañarnos a ambas». «¿Engañarnos a ambas?». Carla la miró confundida. Valeria asintió. «Te mintió sobre tu estado civil. Eso también es una traición, Carla. Tú también mereces honestidad». Carla se quedó en silencio por un momento, luego preguntó: «¿Qué vas a hacer con respecto a Sebastián?». «Voy a divorciarme», respondió Valeria con firmeza. «Ya le dije que no quiero volver a verlo. El abogado ya está preparando los papeles». Carla asintió lentamente. «Terminé con él. Ayer. Cuando me dijo que todavía estaba casado contigo, que nunca había iniciado el divorcio como me había prometido. Le dije que no quiero saber nada de un hombre capaz de mantener esa clase de mentira». Valeria sintió un extraño respeto por Carla. «Hiciste bien». «Tú...». Carla vaciló. «Tú me salvaste la vida esa noche. Me atendiste sabiendo quién era yo, lo que representaba. No tenías que hacerlo. Pudiste haber dejado que otro médico me atendiera». «Soy médico», respondió Valeria simplemente. «Hice un juramento. No importa quién seas o qué hayas hecho. Si necesitas atención médica, es mi deber proporcionarla». «Aún así», insistió Carla. «Gracias. Y de nuevo, lo siento mucho». Valeria asintió. «Cuídate, Carla. Y la próxima vez que un hombre parezca demasiado bueno para ser verdad, investiga un poco». Carla soltó una risa triste. «Lo haré. Tú también cuídate, doctora Martínez. Eres una mujer increíble. Sebastián fue un idiota al perderte». Dicho eso, Carla se levantó y salió de la cafetería. Valeria se quedó sentada procesando la conversación. Se dio cuenta de que no sentía odio hacia Carla, solo una extraña tristeza, de que dos mujeres que nunca debieron haberse conocido hubieran sido conectadas por las mentiras de un hombre. El resto de su guardia pasó rápido. Más pacientes, más emergencias, más vidas que salvar. Cuando finalmente terminó su turno de 24 horas, eran las 7 de la mañana del día siguiente. Valeria estaba exhausta física y emocionalmente, pero también había una sensación de claridad que no había tenido en días.
Manejó a casa en el tráfico matutino de Guadalajara. Las calles estaban llenas de personas yendo a trabajar, vendedores ambulantes armando sus puestos, la ciudad despertando a un nuevo día. Valeria se dio cuenta de que ella también estaba despertando de la pesadilla de los últimos días, despertando a una nueva realidad. Cuando llegó al departamento, encontró las cajas con las cosas de Sebastián exactamente donde las había dejado. Llamó a una empresa de mudanzas y les pagó extra para que vinieran hoy mismo a recoger todo y llevarlo a la dirección que Sebastián le había proporcionado, la dirección de su hermana. Mientras los trabajadores de mudanzas cargaban las cajas, Valeria recorrió el departamento una última vez buscando cualquier cosa que perteneciera a Sebastián. Encontró una sudadera de él colgando detrás de la puerta del baño, unos audífonos en el cajón de la cocina, una foto enframada de su boda en el estante de la sala. Tomó la foto de la boda y la miró por un largo momento. Ella y Sebastián se veían tan felices, tan enamorados. Era difícil creer que esa pareja sonriente era la misma que ahora estaba destrozada. Valeria metió la foto en una de las cajas. No la quería en su espacio, pero tampoco sentía la necesidad de destruirla. Era parte de su historia, aunque fuera una parte dolorosa. Cuatro meses después del accidente, Valeria estaba en la sala de descanso del hospital durante una guardia, cuando un médico nuevo se sentó a su lado. Se presentó como el doctor Javier Mendoza, cardiólogo recién trasladado de Monterrey. Tenía una sonrisa amable y ojos inteligentes. Hablaron casualmente sobre el hospital, sobre casos interesantes, sobre lo demandante que era la medicina. En ningún momento Javier intentó coquetear o hacer avances, simplemente conversó con ella como colega, y eso era exactamente lo que Valeria necesitaba. Durante las siguientes semanas, Valeria y Javier se encontraban ocasionalmente en la cafetería o en los pasillos del hospital. Siempre tenían conversaciones interesantes sobre medicina, sobre libros, sobre la vida en general. Valeria se dio cuenta de que estaba disfrutando su compañía, pero sin la presión o las expectativas de que tenía que convertirse en algo más. Un día, Javier le invitó a tomar café fuera del hospital. Solo como amigos, aclaró. He notado que siempre estás trabajando. Creo que te vendría bien un descanso. Valeria aceptó. Fueron a un café pequeño en el centro de Guadalajara. Hablaron por horas sobre todo y nada. Javier le contó sobre su divorcio hace 2 años, cómo había sido difícil pero necesario. Valeria compartió su propia historia, no todos los detalles dolorosos, pero lo suficiente para que él entendiera que ella también estaba sanando de algo. No estoy buscando nada romántico, le dijo Valeria honestamente. No estoy lista. Lo sé, respondió Javier con comprensión. Yo tampoco estoy buscando nada, pero sí estoy buscando amistad, y creo que tú también. Valeria sonrió. Sí, creo que sí. Y así comenzó una amistad que Valeria llegó a valorar profundamente. Javier se convirtió en alguien con quien podía hablar sobre casos difíciles, sobre las presiones de ser médico, sobre la vida fuera del hospital. No había presión, no había expectativas, solo 2 personas que se entendían. 6 meses después del accidente, Valeria estaba de pie frente al espejo de su departamento preparándose para una conferencia médica. Se miró detenidamente y casi no reconoció a la mujer que la miraba de vuelta. Esta Valeria se veía más fuerte. Había algo en sus ojos que no estaba ahí antes, una determinación, una claridad. Había perdido peso inicialmente después del trauma, pero ahora se veía saludable, fuerte. Había empezado a ir al gimnasio con Patricia, no por vanidad, sino porque necesitaba una forma de procesar el estrés físicamente. Se dio cuenta de que por primera vez en meses se había arreglado no porque tuviera que verse presentable para alguien más, sino porque quería verse bien para sí misma. Llevaba el cabello suelto cayendo en ondas sobre sus hombros, un vestido azul marino profesional pero favorecedor, maquillaje sutil que resaltaba sus ojos cafés. Esta era una versión de Valeria que no había existido cuando estaba casada.
Esta Valeria no necesitaba la validación de nadie más, sabía su valor. La conferencia fue en el centro de convenciones. Valeria presentó un estudio de caso sobre trauma múltiple, específicamente sobre cómo manejar situaciones donde el médico tiene conflicto de intereses con los pacientes. No mencionó su propia experiencia directamente, pero estaba implícito en cada palabra que decía. Después de su presentación, varios médicos se acercaron para hacer preguntas, para felicitarla por su profesionalismo. Uno de ellos era el jefe de urgencias de otro hospital grande en Guadalajara. Doctora Martínez, su presentación fue excepcional. Me gustaría hablar con usted sobre una posición en nuestro hospital cuando termine su residencia. Estamos buscando médicos con su nivel de profesionalismo y competencia. Valeria se sintió abrumada por el cumplido. Sería un honor, doctor. Por favor, manténgase en contacto. Mientras manejaba de regreso a casa esa noche, Valeria se dio cuenta de que estaba sonriendo. Una sonrisa real, genuina, no forzada. Por primera vez en 6 meses se sentía emocionada por el futuro. Tenía oportunidades profesionales, tenía buenas amistades, tenía una vida que estaba construyendo por sí misma. Sí, todavía había momentos difíciles, noches en las que la soledad le pesaba, días en los que veía parejas felices y sentía una punzada de tristeza por lo que perdió. Pero esos momentos eran cada vez menos frecuentes y cuando llegaban, Valeria había aprendido a procesarlos en lugar de ahogarlos. Un año después del accidente, Valeria estaba sentada en la terraza de su departamento con una taza de café, viendo el atardecer sobre Guadalajara. Patricia estaba con ella, como lo había estado durante todo este año de transformación. ¿Sabes?, dijo Valeria pensativamente. Hace un año, si alguien me hubiera dicho que iba a estar aquí, divorciada, sola pero feliz, nunca lo hubiera creído. Pensé que el divorcio sería el fin del mundo. ¿Y qué piensas ahora?, preguntó Patricia. Valeria tomó un sorbo de su café antes de responder. Pienso que fue el inicio de uno nuevo. Un mundo donde soy la protagonista de mi propia historia, no solo un personaje secundario en la historia de alguien más. Un mundo donde mi valor no está determinado por si tengo un esposo o no, sino por quién soy yo como persona. Patricia sonrió. Esa es mi amiga. Sabía que saldrías de esto más fuerte. No más fuerte, corrigió Valeria. Diferente. Más consciente, más auténtica conmigo misma. En ese momento, el teléfono de Valeria sonó. Era Javier preguntando si quería ir al cine el próximo fin de semana con un grupo de amigos del hospital. Valeria respondió que sí. ¿Por qué no? Tenía una vida que vivir, experiencias que experimentar, alegría que encontrar. Guardó su teléfono y miró de nuevo al horizonte. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranjas y rosas, dando paso a la noche. Pero no era un final, pensó Valeria. Era simplemente una transición. El día terminaba para dar paso a la noche, y la noche eventualmente daría paso a un nuevo amanecer. Y Valeria estaría ahí para verlo. Sola, tal vez, pero completa. Herida, pero sanando. Y lo más importante,